Bueno, continuamos con estos aspectos de la idolatría, pero vamos ya a verlo desde otro punto de vista, desde la sinceridad del corazón, que es precisamente, yo pienso que la fuente de la idolatría, lo que Yahweh me ha enseñado más que lo que yo piense, es que cuando no hay sinceridad de corazón, es precisamente porque hay un aspecto que tiene que ver con la naturaleza. La naturaleza humana es, tiene unos antecedentes prehistóricos bien interesantes que nos ayudan a conocernos como, uh, digamos, esa parte humana, la parte natural. Entonces nos permiten conocer, digámoslo así, nuestra psicología desde el punto de vista natural. Nuestra mente siempre está al servicio, digámoslo así, la mente del cuerpo. Digamos, cuando ya está, estamos hablando de la nefes, estamos hablando de un cerebro al servicio de su cuerpo. Y pues la tendencia es primitiva, es adorar lo que por naturaleza los animales adoran, al sol, porque es el astro central del sistema. Entonces, desde la antigüedad, desde el paleo indio, había esa tendencia a adorar al sol, pero también había fetichismo y para los tiempos del Egipto antiguo se tiene memoria que se usaban como fetiches cuerpos disecados de animales. De hecho, hay citas bíblicas donde habla de Yahweh, rechaza tales cosas a las cuales invocaba Israel, adoraba a Israel, ese pueblo esclavo que había servido a Egipto y había aprendido las costumbres de Egipto. Y ciertamente este pueblo que era tan pobre, pues el hombre era muy pobre de conocimiento para aquella época, aunque tenía grandes avances, se las ingeniaban para hacer desarrollos que los hombres en cuanto a la parte espiritual estaban muy perdidos, tenían mucha pobreza espiritual, carecían del conocimiento de Yahweh. Y pues los egipcios eh, eh, fueron eh, hasta, podría decirse, como hasta el siglo V antes del Mashiach, seguían todavía y extrañamente, aunque muy pocas personas hoy siguen a los fetiches y algunos incluso que ostentan la magia usan estos eh, cuerpos disecados, estos cuerpos de animales disecados para hacer sus ritos dantescos. Bueno, pero todo porque esto lo hace el hombre, porque el hombre está en su naturaleza, no está en su espiritualidad. El hombre desconoce su espiritualidad cuando hace estas cosas. Si conociera el poder de su espiritualidad, seguramente no haría estas cosas. Y precisamente fue tal el caos del primitivismo, de la falta de conocimiento, de esa falta de entrega de sincero corazón del hombre hacia lo espiritual, por cuanto no lo reconocía. Uno no puede querer algo que no conoce. Entonces, nosotros, por bienaventuranza, hemos llegado a ser movidos por Yahweh para conocer este camino. Todos los que somos espirituales es que somos movidos por el Espíritu de Yahweh.
para estas cosas, porque así está escrito. Es para este tiempo que Yahweh, ahora lo vamos a leer, es para este tiempo que Yahweh va a glorificarse en gran manera con su espíritu, su Ruach HaKodesh, su espíritu puro, y nos mueve a buscarlo desde nuestra Neshama, desde nuestra alma, no desde nuestra mente natural, sino desde nuestra mente espiritual, desde nuestra alma, le buscamos. De pronto algún día vamos a dedicarnos bien a hablar acerca de la mente, la diferencia entre la mente natural y la mente espiritual. Pero ahora vamos a continuar este tema del sincero corazón. Entonces, Yahweh dispone nuestros corazones. Precisamente antes de continuar con el tema que yo iba a iniciar con Ezequiel, pero quiero citar, vamos a citar a Jeremías y lo voy a citar textualmente en el capítulo 31 según Reina Valera, que tiene una hermosa forma de pronunciar este texto, aunque tiene mucho adorno de prosa, pero básicamente el mensaje es ese. Esto está capítulo 31 de Jeremías, está escrito, versículo 1, en aquel tiempo dice Yahweh, yo seré por todopoderoso a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Yahweh, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo, del Shabbat, cuando realmente había que ya una disposición a buscar realmente su reposo. Bueno, dice el versículo 12, y vendrán sí, se puede decir gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien que Yahweh, al matzah, el matzah es ese pan sin levadura, al vino, al aceite, y el ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Está hablando de ya al final de estos tiempos. No está hablando de la Israel antigua, sino de ese pueblo de Israel. Ese pueblo que viene siendo ya por la promesa a Isaac, que está sentado ya en Benjamín. Que de todo eso pues he hablado ya en varios. Pero para no desconcentrarnos del tema de lo que es la sinceridad de corazón y de dónde proviene eso, es que esto lo hace Yahweh. Entonces está escrito en el versículo 27, dice, he aquí vienen días, dice Yahweh, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre, de simiente de humano y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, que fue todo lo que sucedió al comienzo con Israel, allá cuando andaban según la ley, y que no la pudieron cumplir, porque sus corazones estaban apartados de Yahweh precisamente, porque andaban según carne y no según espíritu. Entonces, tener cuidado de ellos para edificar y plantar, es decir, cuando ya nos acercamos según espíritu. Pero ¿quién hace esto? Incluso en aquellos días no dirán los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera, no. Sino que cada uno tendrá que responder por su propia iniquidad, y los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentera. Y el versículo 31 es muy diciente, de ahí en adelante hasta el 34 es perfecto. He aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto
con la casa de Israel y con la casa de Judá. No, con la casa de Judá vemos ya entonces el ministerio de Melquisedec, y con la casa de Israel la promesa a Benjamín, o sea, a las naciones, es decir, a los gentiles. Con todo Israel fueron 144,000 los sellados, los apartados para Yahweh. Pero estamos en la nueva época, y en esa época donde Yahweh consolida ya un grupo aún mayor, que es el de la tercera vigilia. En el versículo 32 está escrito: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un ishi, un esposo, un ser muy querido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente. Es Yahweh el que ahora entra a hacer este proceso. Y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por todopoderoso, y ellos me serán por pueblo. El versículo 34 es supremamente poderoso, porque es claro que es Yahweh el que nos mueve, nos enseña, nos construye. Yahweh forma al hombre dentro de este cuerpo viviente, vivifica al hombre con su espíritu, con su Ruach HaKodesh, y no enseñará más ninguno a su hermano o ninguno a su prójimo, diciendo: conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y me acordaré y no me acordaré más de su pecado, de su transgresión. Transgresión es que no se atiende a la voz de Yahweh. La transgresión de Adán es que decidió atender a sus pensamientos y no a la voz de Yahweh. Y a partir de eso ha sido el pecado del hombre: no oír a Yahweh, sino andar conforme a sus pensamientos. En alguna ocasión alguien trató de influirme con las ideas católicas, incluso de algunos grupos cristianos que creen en las ideas católicas, porque no se destetan definitivamente de su madre, la Iglesia Católica. Y son unos grupos que dicen ser cristianos, pero realmente no lo son, porque si fueran realmente cristianos no estarían en teología, no estarían hablando según teología. Y pues esto se enseña que el gran pecado del hombre fue la unión marital entre el hombre y la mujer. No, pues eso es imposible, porque precisamente estaba la orden de crecer y multiplicados. Entonces, ¿cómo iba a hacer esto? Entonces, cuando se lee la escritura detenidamente y se entiende la metáfora con la que se está eh, ah, leyendo la escritura, se está atendiendo el mensaje de Yahweh, pues entendemos fácilmente que la transgresión fue haber dejado de oír a Yahweh para hacer conforme a los pensamientos propios. De eso hay muchas cosas escritas, como que tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos, dice Yahweh. Bien, entonces, vean qué tan trascendental es esto. Yahweh es el que hace la obra. Yahweh es el que nos guía, nos enseña. Y esto es el trabajo de esta época. Digamos que Yahshua Mashiach abrió toda esa senda. Fue el pionero de la asamblea, fue quien le dio rumbo a la asamblea. Digamos que se fundamentó sobre la revelación divina, y se fundamenta aún sobre la revelación divina, que es precisamente eso que está escrito allá en Mateo 16, cuando le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló mi Padre que está en los cielos.
La roca es Yahweh que revela al hombre. Y el hombre que atiende la voz, recuerden, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Eso está diciendo el Padre por medio del Hijo. Parecieran palabras textuales del Mashiach, pero quien está hablando por medio del Hijo es el Padre que mora en el Hijo. Porque recordemos que Yeshua Mashiach recibió al Padre una vez había salido, emergido de las aguas, el Padre lo recibe y entra a morar en él. Y allí, desde allí comenzó a predicar, a hablar ya en su ministerio, porque ya el Padre era el que hablaba. De hecho, los ministros de Yahweh, los ungidos de Yahweh, quien habla no es el ministro, es el Padre celestial que habla por medio del ministro. Bien, entonces, es muy interesante ver que esa roca, ese fundamento, es la revelación divina, la palabra salida de la boca de Yahweh. Como está escrito ahí en Isaías 55:11, que es hermoso eso, cuando dice Yahweh, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará todo aquello por la que lo envié. Bien, pues aquí precisamente, dentro de toda la gran enseñanza, aquí está pues precisamente el fundamento de la iglesia, de la asamblea, asamblea, de la asamblea de el Mashiach, que son los cristianos, así le llamaban los griegos, que para ese entonces ya la mayoría del mundo hablaba el griego, era el griego el que predominaba, y en idioma griego se llamaba a los seguidores del Mashiach, a los servidores del Mashiach, se les llamaba los esclavos del Mashiach, es decir, cristianos, cristianos, anos de siervos del Cristo, del ungido, del Mashiach. Bien, entonces, desde muy temprano nos fuimos llamados, comenzaron a ser los llamados, todos los de la asamblea, todos nosotros fuimos llamados cristianos, no católicos apostólicos romanos, ni evangélicos, ni protestantes, ni cosas semejantes, cristianos, simplemente cristianos. Y así la asamblea se congregaba, incluso no se hacían estos grandes reuniones que hoy se hacen, de agolpando a la gente para pedirle dinero, sino que todo lo contrario. En el caso del Mashiach, se reunía su fuerza, su capital, con el capital de todo lo que tenían sus amigos que eran también ricos, y daban todo lo que tenían para una cena, un almuerzo, y en esa cena o en esa tarde donde les daban alimento a los pobres, a los que no tenían que comer, y usaban esto como estrategia para que incluso se cumpliera lo que estaba escrito en la escritura. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, con cuerdas, o sea, con el deseo de satisfacer su naturaleza. Pero allí, así, venid a mí y os haré saber cómo ser pescadores de hombres. Entonces era allí como los atraían por un beneficio de en su naturaleza. Al ver en su naturaleza que la gloria de Yahweh se manifestaba, entonces se prendía el chip espiritual para los sinceros de corazón. Porque realmente entonces era una señal de Yahweh que estaba allí presente, y se abría esa llama del alma, se encendía. Y entonces comenzaba eso de la sinceridad de corazón, y Yahweh comenzaba a enseñar por medio de los ministros, incluyendo al Mashiach, en el cual había dado espíritu de sabiduría, de consejo, de juicio, de temor de Yahweh, los 7 espíritus de Yahweh. Cualquiera diría que esto es muy complejo de entender. Bueno,
Es nuestro deber escudriñar las escrituras para entender en qué realmente consiste la asamblea y quién es el que está pastoreándonos hoy. Y es Yahweh el que nos pastorea, no es hombre alguno. Que Yahweh usa instrumentos humanos, ciertamente, pero es Yahweh quien nos pastorea, es quien guía a su rebaño. Somos enseñados por Yahweh, como dice allí, es en el nuevo pacto de Jeremías 31, 32 al 34. Y como se corrobora ya en Isaías muchas citas bíblicas y como vemos en Ezequiel 36, que se pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y en mis preceptos y los pongáis por obras. Y precisamente dice la escritura que por su fruto lo conoceréis. Pero ¿cómo resulta esto? Pues el creyente que se acerca a Yahweh ya de sincero corazón buscando lo espiritual, porque su alma se enciende, esa llama de su alma, y comienza a buscar lo suyo, ya no lo de su naturaleza. Ya el ser humano no busca lo de su naturaleza, sino que se enciende la llama del alma y busca lo espiritual. O sea que hay ese metanoia, ese cambio de actitud del cual hablaba, está escrito en griego de esa manera. En hebreo citaba Juan el Bautista Teshuvah, que es volver a la senda antigua. En el griego se tomó como la palabra más cercana a esa traducción fue metanoia, es un cambio de actitud, dejar de buscar lo material para entrar a buscar a satisfacer las necesidades de su alma, de su nishma, que yacía muerta en ese cuerpo viviente, porque el cuerpo la había consumido totalmente, la había sometido hasta tenerla en un estado de miseria, el alma, la neshama. Y el cuerpo viviente está buscando solamente satisfacer sus necesidades hasta llegar al punto de la vanagloria. Bien, espero que vayan comprendiendo esto conforme a esta meditación que les estoy haciendo.